Vamos a aprender a tejer una nueva coronilla. Es esta que os enseño aquí. En esta ocasión, primero hacemos la parte de la cabecita. Para hacerla necesitamos tener 106 puntos. Como yo, después de hacer la parte de la cabeza, solo tenía 95, he aumentado 11 a continuación de estos. Mirad, yo tenía ya hecha la parte de la cabeza y he aumentado a continuación de esos 95 puntos 11 más. Para quienes queráis tejer la capota completa, la que yo estoy haciendo en este momento, solo debéis buscar en el canal el vídeo Capota para bebé modelo Alain. La coronilla la voy a tejer con lana de bebé y agujas del 2,5. La vamos a comenzar haciendo 8 vueltas, es decir, 16 pasadas a punto elástico 2,2. Este punto consiste en hacer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés continuamente hasta terminar toda la pasada. Vamos a comenzar haciendo el punto de borde, pero que al ser el primero de esta parte y al cambiar de material debemos tejerlo, y el siguiente punto lo hacemos al revés. Y ahora 2 derechos, 2 revés. De nuevo, 2 derechos, 2 revés. Dos derechos, 2 revés. Continuamos repitiendo estos 4 puntos hasta finalizar toda la pasada. 2 derechos, revés y el punto de borde. En la segunda pasada, los puntos que en la anterior hemos tejido al derecho los tejemos al revés, y los que en la pasada anterior hemos tejido al revés, en esta ahora los tejemos al derecho. Punto de borde y derecho. 2 revés. 2 derechos. De nuevo, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta finalizar toda la pasada. 2 revés, 2 derecho, y finalizamos con el punto de borde. Para las que aún no estáis muy familiarizadas con el punto, deciros que las rayitas estas son los puntos que corresponde tejer al revés y las espiguitas, estas de aquí, corresponden tejerlas al derecho. Mirad, revés, rayitas,
derecho, las espiguitas, revés y derecho. Debemos repetir estas dos pasadas 7 veces más, pues teníamos que tejer 16 pasadas en total. Como hemos hecho 2, aún nos quedan 14 más. Nos vemos cuando las tengamos ya hechas. Después de tejer las 16 pasadas a punto elástico, vamos a empezar con los menguados. En esta primera pasada por el derecho de la labor, vamos a tejer juntos al derecho los puntos que hemos tejido al derecho en el punto elástico, es decir, mirad, estos dos de aquí, estas dos cadenetas de aquí, estas dos de aquí. Vamos a tejerla. Punto de borde y revés. Y ahora vienen las dos cadenetas que las vamos a tejer juntas al derecho. Y dos revés. De nuevo, estos dos puntos que los tejimos al derecho, las dos cadenetas, las hacemos juntas al derecho y los dos siguientes puntos al revés. 1 y 2. De nuevo, dos juntos, derecho y dos revés. Dos juntos, derecho y dos revés. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta finalizar la pasada. Dos juntos, derecho revés y el punto de borde. En la pasada por el revés de la labor trabajamos los 80 puntos que nos han quedado en la aguja, cómo se presentan, es decir, las cadenetas al derecho y las rayitas del revés. Punto de borde y derecho. Revés. Dos derechos. Revés. Dos derechos. Revés. Continuamos de la misma manera hasta finalizar la pasada. Dos derechos y revés. Dos derechos. Revés. Derecho y el punto de borde. Vamos a tejer ahora la tercera pasada, haciendo en ella juntos los dos puntos revés. Dos juntos, revés. Derecho, dos juntos, revés. Derecho, dos juntos, revés.
de nuevo, derecho, 2 juntos, revés, derecho, 2 juntos, revés. Continuamos tejiendo de la misma manera, derecho, 2 juntos, revés. Derecho y terminamos la pasada haciendo juntos al revés los 2 últimos puntos. Nos han quedado 53 puntos y los vamos a tejer como se presentan. Esta pasada que vamos a hacer ahora por el revés de la labor sería la cuarta. Punto de borde y revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Continuamos tejiendo de la misma manera, derecho, revés y el punto de borde. La quinta y sexta pasada las hacemos a punto elástico 1-1, es decir, tejemos un punto derecho, la cadeneta, y un punto al revés, la rayita. En estas 2 pasadas no menguamos ningún punto, por lo que seguiremos teniendo 53 en la aguja. Recordad que el primer y último punto son los de borde. En la séptima pasada cogeremos los puntos de 2 en 2, tejiéndolos juntos al derecho. 2 juntos, derecho. De nuevo, 2 juntos, derecho. 2 juntos, derecho. Continuamos tejiendo de la misma manera y finalizamos la pasada con el punto de borde. Y el último punto, el de borde. Nos quedan 27 puntos en la aguja. La octava pasada, la que vamos a hacer ahora por el revés de la labor, la haremos también tejiendo juntos de 2 en 2 los puntos, pero en esta ocasión los haremos juntos del revés. Dos puntos juntos, revés. De nuevo, 2 puntos juntos, revés. Continuamos de la misma manera y finalizaremos la pasada con el punto de borde. 2 puntos juntos, revés, y finalizamos con el punto de borde.
Una vez hechos todos los menguados, nos han quedado 14 puntos y ahora vamos a pasarlos a la otra aguja. Trece y 14. Cortamos la hebra y con una aguja lanera la pasamos a través de todos los puntos. Ya la hemos terminado de tejer. Con la misma hebra con la que hemos recogido los 14 puntos, cosemos la costura de la coronilla. Como habéis podido ver a lo largo del vídeo, es sencilla y queda elegante en una capota de bebé. Yo ahora voy a terminar de tejer la capota que estoy haciendo. Si queréis tejer la misma que estoy haciendo yo, solo debéis buscar en este mismo canal capota para bebé modelo Alain. Hasta pronto.